estoy aquí parafraseando, tanto conoces tú las escrituras y no sabes, ¿sí? Necesitas nacer de nuevo, pero nacer del agua y del espíritu. ¿Qué era lo que significaba eso? ¿Qué es el nuevo nacimiento? A ver, de los que estuvieron el domingo pasado. Hablábamos de una limpieza, de una limpieza en nosotros, una transformación, de dejar las cosas del pasado, del pecado, y aquí como parafraseando lo que ya entendí. El nuevo nacimiento es vivir para Dios, servirle a Él, ya limpiándonos, una limpieza, porque, ves que dice que en el espíritu y en el agua, ¿no? Pero no necesariamente es que te sumerjas y ya, no, es una limpieza, una transformación. Así es, hermana. Hablamos del nuevo nacimiento como el proceso mediante el cual el Espíritu Santo de Dios transforma nuestra vida, ¿sí? ¿Cuál vida? Pues la vida pasada pecaminosa que teníamos en una vida completamente nueva en Cristo Jesús. Pero para que el Espíritu Santo haga ese proceso de cambio en nuestras vidas y nos convierta en la persona que Dios quiere que seamos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Creer y recibir a Jesús. Una vez nosotros creemos y recibimos a Jesús, entonces el Espíritu Santo empieza esa obra transformadora en nuestra vida y nos convierte en nuevas criaturas, ¿verdad? Por eso el Señor le decía a Nicodemo, no, Nicodemo, o sea, no es lo que tú piensas de que vas a volver al vientre de tu madre, ¿no? Es un nacimiento nuevo, pero del Espíritu, ¿sí? Entonces en ese nacimiento nuevo tú vas a volver a nacer, pero un ser completamente diferente. Que no es físico, ¿no? No es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Y hablábamos de que todo aquel que nace dos veces nada más muere una sola vez. ¿Por qué decíamos esa frase? ¿Te acuerdas, Dani? ¿Por qué? Porque morimos solamente físicamente, pero espiritualmente tenemos vida. Exactamente. Vida eterna. Entonces nacemos, ¿verdad?, cuando nuestra madre nos da luz, y nacemos nuevamente cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Tenemos dos nacimientos, un nacimiento físico y un nacimiento espiritual. Y todo aquel que tiene esos dos nacimientos solamente va a morir una sola vez, el día que tenga su muerte física, ¿sí? Pero los que no reciben a Jesús, o sea, los que solamente nacen una vez, ¿sí? Nada más nacen físicamente, pero no nacen espiritualmente, van a tener dos muertes, porque van a tener una muerte física y van a tener una muerte eterna. En cambio, los que nacemos dos veces, ¿verdad?, que nacimos física, pero también nacimos espiritualmente, solamente vamos a ver la muerte física, pero la muerte eterna nunca la vamos a ver, porque la vida promete ¿qué? La Biblia promete vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros que hemos creído y hemos recibido, solamente tendremos una muerte física, pero tendremos una vida eterna con Cristo. Amén. Entonces, bueno, ese fue el resumen de la clase pasada. Decíamos que, bueno, entonces todo aquel que cree y recibe se convierte en hijo de Dios, viene a ser parte de la familia de Dios, ¿sí? Y experimenta un nuevo nacimiento por una nueva vida que es espiritual y que permanece para siempre. Quédese con esos puntos de nuestra primera clase. Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento, ¿sí? Ese es el tema del discipulado de hoy. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo, capítulo 4, versículo 17. El contexto de este versículo de Mateo 4, versículo 17, es cuando Jesús inicia su ministerio.
Oiga, la hermana de la ayuda, a ver, por favor. Está más grande la letra esta, que no la alcanzo a ver. Sí, hermano, no se preocupe. Vamos a ayudar. Entonces, el contexto de este versículo es cuando a Juan el Bautista Herodes lo pone preso. Resulta que Jesús, ¿verdad? Inicialmente está en una etapa de preparación. Cuando Jesús está en esa etapa de preparación donde todavía la gente no lo conoce porque no ha hecho milagros, no ha... Sí, o sea, ahora sí que no ha llegado ese momento, ¿no?, en que las multitudes siguen a Jesús. Jesús estaba en un momento de preparación, teológicamente así se le conoce. Y quien vino primero a dar el mensaje de arrepentimiento antes que Jesús fue Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista dice que vino a preparar el camino, ¿verdad?, del Señor. ¿Y cuál era el mensaje que Juan el Bautista predicaba? ¿Alguien sabe? Arrepentir y convertirse. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista estaba anunciando, ¿verdad?, el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Pero resulta que a Juan el Bautista Herodes lo mete preso. Y en ese momento, cuando Herodes mete preso a Juan el Bautista, Jesús empieza su ministerio público. Y cuando Jesús inicia su ministerio, el mensaje era exactamente el mismo que predicaba Juan el Bautista: arrepentíos. Y eso es lo que dice aquí en Mateo 4, versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Jesús da este mensaje y le dice a la gente: arrepentíos, cuando hablamos de arrepentimiento, ¿qué significará esa palabra? ¿Será que significa que una persona llore, se arrastre y diga: ay, Señor, pongamos un hombre, ¿no?, que ha engañado a su esposa, perdóname, sí, yo sé que estoy haciendo mal por estar de infiel, pero sale y vuelve y va con la otra, ¿no? ¿O será que estará arrepentido ese mismo hombre, ¿no?, colocando el mismo ejemplo, que dice: ay, siento tanto pesar de estar engañando a mi esposa, pero no le puedo decir porque el hijo me mata, no le puedo decir la verdad? ¿Estará realmente arrepentido? ¿No? ¿O estará arrepentido aquel hombre que dice: hice un mal a mi esposa, necesito reconocerlo ante Dios y ante ella, pedirle que me perdone y no volverlo a hacer? ¿Cuál de los tres será el realmente arrepentido? El tercero. El tercero. El que se arrepiente y ya no lo vuelve a hacer. El tercero. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento implica un cambio de actitud. Yo no puedo decir que estoy arrepentido de haber hecho algo si yo sigo siendo la misma persona, ¿sí? Entonces ahí está la situación. Cuando nosotros venimos a Cristo y creemos en Él y ya lo recibimos, ¿verdad?, como hijo de Dios, recibimos ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Lo siguiente que nosotros pasamos a hacer es decir: Señor, yo me arrepiento, ¿cierto? Yo me arrepiento de lo que he hecho. Pero no basta solamente con decirlo, porque las palabras son fáciles de pronunciar, ¿cierto? Pero las actitudes son difíciles de cambiar. Entonces necesitamos, sin duda alguna, tener un cambio de actitud, ¿sí?, hacia el pecado, para que podamos hablar de un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Sí? ¿Cómo se explica realmente el arrepentimiento, teológicamente hablando? Aquí está la cruz, ¿cierto? Yo estoy en una vida de pecado,
¿sí? Estoy en una vida de pecado y estoy ahí, viviendo una vida placentera con mi pecado, ¿no? Y jugando con el pecado. De repente, ¿sí? El Espíritu Santo redarguye mi corazón y me doy cuenta de que eso que yo estoy haciendo está mal. Y le pido perdón a Dios. Y entonces yo le doy la espalda al pecado y me vuelvo a la cruz, me vuelvo al Señor. Pero en el momento en que yo le doy la espalda al pecado, ese giro tiene que ser un giro que ya no me lleve más al pecado. No puedo decir que estoy arrepentido si le digo, Señor, espérame, es que me olvidé de la cruz, de lo que tú hiciste por mí, me olvidé que tú llevaste mis pecados, entonces tengo que volver a pecar. No, eso es algo que no podemos olvidar, ¿sí? En el momento en que yo le digo, Señor, yo me arrepiento, yo doy esa media vuelta y ya no vuelvo atrás. ¿Y cómo nos damos cuenta que realmente ya le di la espalda al pecado? En un cambio de actitud. Y ahí es donde la Biblia habla de los frutos, ¿verdad? Que tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento. Si yo soy una persona que he sido mala, ¿no? Más mala que la maldad en cualquier sentido de la vida, ¿no? Que he mentido, he chismoseado, he envidiado, cualquiera que sea el pecado, y yo persisto en lo mismo, realmente no hay un arrepentimiento en mi vida, ¿sí? Para poder decir que tengo frutos de arrepentimiento es que ese pecado ya no va a volver a mi vida. No quiere decir que entonces a partir del momento en que nosotros nos arrepentimos más, nunca nos vamos a equivocar. Sí nos podemos equivocar, pero hay una gran diferencia entre la persona que se equivoca, ¿sí? Ya conociendo de Cristo, y la persona que se equivoca sin conocer de Cristo. ¿Cuál será esa diferencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será la diferencia entre una persona que, no sé, murmuró del vecino, ¿no? Murmuró del vecino, pero esa persona nunca ha recibido a Cristo. Y una persona que murmuró del vecino, pero esa es una persona que cree, recibió a Cristo y en un momento dado se arrepintió de lo chismosa que era. Pero lo volvió a hacer de repente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos personas? ¿Qué piensan ustedes? Que el que está en el mundo lo hace porque no conoce, pero ya cuando uno conoce de Dios y sabe que es pecado, ya sabe, sería un pecado deliberado si lo comete, porque sabe que es pecado, que está mal, pero lo hace. Ajá. Y el del mundo, pues él lleva una vida sin temor de Dios, entonces para él su vida es así, normal. Él dice, si yo soy chismoso, Y él sigue porque no tiene un conocimiento, un temor de Dios. No sé si sea eso. ¿Quién más? ¿Cuál será la diferencia entre una persona que peca teniendo a Cristo en el corazón y una persona que peca pero no tiene a Jesús en su corazón? ¿Cuál será la gran diferencia? Hay una diferencia bien grande. Pues ya que tiene conocimiento, aunque lo haga, de todas maneras su corazón ya siempre está ahí, recordándole, no sé, lo estoy usando recordándole a veces. O sea, hay más pesar en una persona que conoce de Dios que una que no conoce. Ahí dijo la palabra clave, hermana, el Espíritu Santo. Cuando nosotros como hijos de Dios hacemos algo mal, algo que no está bien delante de los ojos de Dios, enseguida sientes el redarguir del Espíritu Santo, ¿sí o no? O sea, se te quita la paz. Eso es algo que yo creo que todos hemos experimentado, ¿no? Aunque haya sido algo así que a lo mejor lo hiciste sin pensar, ¿no? Que a lo mejor, no sé, discutiendo con tu esposo, ¿no? Lo ofendiste, o tus hijos, dijiste algo que no. A lo que se te acaba como que el momento de que tu carnota se enseñoreó de ti, llega el momento como que dices, ay, ¿qué hice, no? O sea, eso es una cosa que no se puede explicar, de verdad, pero es una cosa fea,
Yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? El redarguir del Espíritu Santo que enseguida te dice, ve, párate y pídele perdón porque no hiciste bien. O sea, eso que hiciste está mal. Y hasta se te quita la paz, se te quita la tranquilidad porque sabes que no, ¿verdad? Que eso que... Pero es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Entonces esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que nosotros, en quienes mora el Espíritu Santo de Dios, porque dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, viene ese redarguir, porque una de las funciones del Espíritu Santo es eso, redarguirnos de pecado. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues obedecer a eso que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y entonces, cuando nosotros reaccionamos a la voz del Espíritu Santo y nos arrepentimos, estamos en el entendido de que eso que hicimos no lo tenemos que volver a hacer, ¿sí? De que tenemos que pedirle al Espíritu Santo el dominio propio, ¿verdad? Para no volver a caer en esa misma tentación de sea lo que haya sido el pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo que a Dios no le agrada. Entonces, el cristiano, ¿verdad? Quien tiene a Cristo en su corazón, siente ese redarguir y se arrepiente y no lo vuelve a hacer, ¿no? O sea, a lo mejor sí te vas a equivocar porque no vas a ser perfecto, ¿verdad? Sí te vas a equivocar, vas a cometer errores, pero no va a ser algo constante, ¿no? En tu vida, ¿no? Porque ahí cuando lo hacemos en forma constante e ignoramos ese redarguir del Espíritu Santo, es donde viene lo que dice la hermana, ¿verdad? Un pecado deliberado, en el que Dios ha estado hablando, pero nosotros simple y llanamente hemos hecho caso omiso, ¿verdad? De lo que Dios ha estado diciendo a nuestras vidas. Y tal parece que no nos importa, ¿verdad? No nos importa lo que la palabra de Dios diga, no nos importa lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, porque simplemente ignoramos la voz del Espíritu Santo. Entonces, allí es la gran diferencia entre alguien que ha creído y ha recibido y una persona que solamente cree que hay un Dios, ¿no? Es una diferencia muy grande. Dice la palabra en Romanos 3:23. A ver quién lo tiene, quién lo quiere leer. Después de Hechos. Sigue Romanos. Romanos 3:23. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Entonces dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no podemos entender totalmente el concepto de arrepentimiento si no entendemos totalmente el concepto de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo les estoy diciendo que arrepentirse es darle la espalda al pecado, ¿cierto? Eso es arrepentirse. Darle la espalda completamente al pecado. Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es el pecado? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es pecado? O sea, para que una persona pueda determinar esto es pecado, esto no es pecado, ¿qué necesitamos saber? La ley de Dios. algo que no le agrada a Dios. Algo que no le agrada a Dios. ¿Qué más? Es una transgresión. Transgresión a la ley de Dios. Exactamente. Básicamente, pecado, ¿sí? Es todo aquello, ¿sí? Que está en contra de la ley de Dios. En contra, ¿no? Todo aquello que está en contra de lo que Dios nos manda es pecado. Si la Biblia dice amar a vuestros enemigos, ¿sí? Y yo odio en mi corazón, ¿eso es pecado, Leo? Sí. Es pecado, ¿cierto? Porque es algo que va en contra de lo que Dios me está indicando, ¿sí?
Si la Biblia dice, no juzgue para que no sea juzgado, y yo juzgo a mi hermano, ¿es pecado o no es pecado? Es pecado, ¿verdad? Si la Biblia dice, los chismosos no heredarán el reino de los cielos, ¿es pecado o no es pecado ser chismoso? Es pecado. Si la Biblia dice, todo aquel que le dice necio a su hermano, prácticamente lo ha matado con su lengua, y yo le digo a mi hermano que es un necio, ¿verdad? Entonces, ¿es pecado o no es pecado? Es pecado, ¿no? Entonces, pecado es todo aquello que transgrede, que va en contra, ¿sí?, de lo que Dios ha establecido, de lo que a Dios le agrada. La religión tradicional nos enseña que hay pecados capitales y veniales, ¿no? Creo que se clasifica, ya ni me acuerdo. Pecados capitales, o sea que hay unos pecados más grandes que otros, ¿no? Y te enseñan que no es lo mismo decir una mentirita piadosa, ¿verdad?, a matar a una persona. Eso lo enseña la religión tradicional. Pero, ¿será eso lo que enseña la palabra de Dios? No. ¿Será eso lo que enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que aún con la lengua podemos matar a una persona, ¿verdad?, sin empuñar un arma. Al destruir, ¿verdad?, con chismes, con calumnias, el testimonio de mi hermano lo estoy matando sin empuñar un arma. Ajá. Entonces, eso es pecado. Y no lo he matado físicamente. Entonces, no nos podemos quedar nosotros, porque a veces, como cristianos, venimos con esa idea, ¿sí? Y nos aferramos a esa idea. No, es que no, pues yo no soy tan malo como fulanito de tal que se robó un dinero en su empresa. No soy tan malo, ¿no? No, yo no soy tan malo como Juanito que no le da de comer a los hijos. No soy tan malo, ¿no? Y nos ponemos nosotros en un estándar donde nos comparamos con los demás, ¿verdad? Y nos creemos ser más espirituales que otros, más merecedores de las bendiciones que otros, ¿verdad? Porque ese otro hace lo que yo no hago. Pero resulta que ese otro que se emborracha, que se droga, que fuma, hace pecados que todo el mundo los ve. Y por eso se ha ganado su mala fama, ¿verdad? Porque todo el mundo ve lo que hace. Y resulta de que yo vengo a la iglesia todos los domingos, traigo mi ofrenda, alzo mis manos, canto, pongo alabanzas en mi casa, pero tengo mi corazón lleno de envidia, deshonro a mis padres, dejo que la ira se enseñoree de mí, soy envidioso, hablo mal de todo el mundo. ¿Qué diferencia habrá entre mí, que tengo pecados que nadie ve, y el que fuma, toma, se droga? ¿Habrá diferencia? No, ¿verdad? Pero a veces pensamos que sí, y nos creemos más espirituales que otros. Pero diría Spurgeon, si la gente decía Spurgeon, no recuerdo exactamente cómo va la frase, pero dice, la gente habla mal de mí y yo me ofendo, ¿no? Pero se ofendería más la gente si la gente supiera lo que hay dentro de mi corazón. Nos ofendemos cuando la gente habla mal de nosotros por algo malo que hacemos, ¿verdad? Pero si realmente la gente tuviera la capacidad de ver toda la maldad que hay dentro de nuestro corazón, no, pues los ofendidos fueran ellos. Dice Spurgeon, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tenemos dentro de nuestro corazón, por fuera nos vemos bien bonitos, pero por lo que tenemos dentro del corazón, eso solamente Dios lo ve, ¿no? Y en el corazón
podemos tener muchas cosas feas y que nos hacen ver feos, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor, aunque aparentemente por fuera tengamos una vida piadosa. Y ahí es donde nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos cuidar nuestra integridad, que lo que realmente mostramos ser por fuera sea lo que hay dentro, porque yo no puedo ser piadoso delante de la gente, pero que mi corazón, como le decía Jesús a los fariseos, ¿verdad?, su corazón está lejos de mí. Gente que lleva una vida religiosa, pero que realmente su corazón está lejos de Dios. Entonces, nosotros no podemos estandarizar los pecados, porque realmente bíblicamente eso no existe, ¿no? Nosotros tenemos una meta que alcanzar, y esa meta que alcanzar es agradarle a Dios. Entonces es como un atleta, ¿no? Vamos a suponer que estamos en una carrera y hay 3 competidores, ¿sí? El primer competidor ve la carrera y se pone a llorar y dice, no lo voy a poder hacer, y ni siquiera arranca, ¿no? El segundo competidor empieza a correr bien rápido, pero cuando le falta 1 metro para llegar a la meta, se retira, ¿no? Y el tercer competidor empieza a correr y no corre ni 2 metros cuando ya se cansó. ¿Cuál de los 3 llegó a la meta? ¿El primero, el segundo o el tercero? El que ni siquiera lo intentó, el que llegó y faltando 1 metro se cansó y quedó ahí, o el que arrancó, se quedó a la mitad y ya no siguió. ¿Cuál de los 3 llegó a la meta? Ninguno. Ninguno de los 3, exactamente. Entonces, así mismo es el pecado, ¿sí? Sea poquito, sea mucho, ¿sí?, ante nuestros ojos, sea muy grande, pecado es pecado, ¿sí? No hay uno que sea más grande, otro que sea más pequeño ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, ¿verdad? Todo pecado es una transgresión contra Él. Y por eso la Biblia dice que todos, ¿verdad?, hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces nadie puede decir, no, es que este bebé no ha hecho nada malo en la vida. Porque también hay un pecado, ¿sí?, que le fue otorgado o imputado, ¿verdad? Ese es el término teológico, a toda la raza humana. ¿Y cuál fue ese pecado? El pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Entonces, todos los seres humanos, aunque sea un bebé, ¿sí?, tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces, todos necesitamos buscar del Señor. Todos necesitamos experimentar ese nuevo nacimiento. Todos necesitamos, ¿sí?, creer en Jesús, recibirlo, arrepentirnos, ¿verdad?, para ser realmente hijos de Dios. Entonces es lo mismo ante los ojos de Dios un ladrón que un mentiroso o un egoísta. Pecado es pecado, ¿sí? Entonces todo pecado nosotros lo debemos de rechazar. Y ese rechazo que nosotros hacemos ante el pecado es realmente un cambio completo de actitud. Y eso es lo que significa realmente el arrepentimiento. Cuando nosotros experimentamos el arrepentimiento, lo primero que sentimos o lo primero que experimentamos en nuestro corazón es un pesar. Es un pesar por haber actuado mal, nos sentimos mal, nos sentimos ese dolor de haberle desagradado a Dios, de haber a lo mejor actuado mal contra nuestro prójimo. Sentimos ese pesar en nuestro corazón por lo que hemos hecho. Entonces, pero aparte de sentir ese pesar, ¿sí?, es necesario actuar. Vamos a ver lo que dice Mateo en el capítulo 3,
versículo 8. Y alguien que lo tenga, me lo puede leer por favor en voz alta. Repite la cita, hermano, ¿cierto? Mateo 3:8. Mateo 3:8 lo leo. Sí, hermano. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Nosotros tenemos dos casos, ¿verdad? Tenemos el caso de Juan y tenemos el caso de Pedro. Resulta que Juan, antes de conocer de Cristo, se la pasaba peleando con todos los vecinos. Con todos los vecinos tenía bronca Juan, ¿no? Juan un día conoce de Cristo y dice, no, pues es que ya entendí que me he estado comportando mal, ¿verdad? Que eso que yo hice no lo debo hacer. Entonces necesito cambiar esa actitud. Y siente pesar y cambia de actitud y dice, bueno, ahora yo voy a tratar de vivir en armonía con mis vecinos, me voy a comportar diferente, ¿verdad? Y tenemos el caso de Pedro. Pedro robaba antes de conocer a Cristo. Y resulta que un día va a la iglesia y en teoría pasa al frente y hace la oración de fe. Y dice, sí, Señor, yo me arrepiento, si me arrepiento, estamos pecados, yo quiero que me su vida mal. Pasó y hizo la oración de fe. Como muchos, ¿verdad? Que hemos conocido en nuestra vida, que quizás en algún momento fueron a la iglesia, hicieron la oración de fe, lloraron, ¿no? Pero saliendo de la iglesia, siguieron siendo las mismas personas. Entonces Pedro dice, no, pues yo robaba, yo reconozco que robar es malo. Y no, se está haciendo feo de quitarle a la gente sus cosas que consiguen con tanto trabajo. Pero no, yo voy a seguir robando, ese es mi negocio, ¿no? Y seguir robando. Entonces, en estos dos casos que les presenté, hermanos, ¿cuál de los dos, Juan o Pedro, realmente está mostrando frutos de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8? ¿Juan o Pedro? Pues Juan se arrepiente, ¿no? Sí se espanta. Juan, ¿verdad? Porque Juan no solamente siente pesar por lo que hizo, sino que cambia completamente su actitud. En cambio, Pedro sintió pesar, pero no cambió. Ajá. Entonces, arrepentirse no es solamente sentir pesar. Arrepentirse es sentir ese pesar, pero cambiar de actitud. Si yo siento pesar, pero yo no cambio de actitud, yo simplemente estoy teniendo un remordimiento, ¿verdad? Remordimiento. Entonces, el arrepentimiento va acompañado de dos condiciones: sentir pesar, ¿sí? Y cambiar a una actitud completamente distinta. Necesita haber esas dos condiciones para que haya un verdadero arrepentimiento. Sentir pesar por nuestras malas acciones y cambiar completamente nuestra conducta pecaminosa. Si yo no me siento pesar pero no cambio, entonces yo solamente estoy teniendo un remordimiento. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder tener realmente ese cambio de actitud en nuestra vida? Necesitamos orar, porque eso no viene solito, ¿verdad? Necesitamos nosotros poner nuestra vida, ¿sí?, bajo el señorío de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, para que nosotros podamos realmente actuar en consecuencia, ¿sí?, con lo que Dios está demandando de nosotros ahora que hemos nacido de nuevo, para que solamente no haya un pesar, sino que también
haya un verdadero cambio de actitud. Las personas, ¿sí? Y vuelvo al ejemplo de la religión tradicional, a las personas se les enseña que si pecan, ¿qué tienen que hacer para volver a agradarle a Dios? ¿Qué es lo que enseña la tradición? Usted cometió un pecado. ¿Y qué necesita hacer para que Dios lo perdone y para que ya borro y cuenta nueva? Lo mandan a repetir un confesar. poco de... Confesar y su penitencia. Confesar y repetir ahí. sus Exactamente, ¿verdad? Yo confieso ante el Señor penitencias. El yo Todopoderoso. pecador. ¿Cómo que dicen? Por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Por eso luego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, así es la oración, a los santos y a vosotros, hermanos, ¿no? O sea, y sí, claro, yo fui católica. No, pero así dice, ¿no? Yo me arrepiento, ¿no? Y hasta te dice que cuando lo digas, ¿verdad? Tienes que darte así golpecito, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Y entonces eso te enseñan y tú te quedas con la idea de que para arrepentirte tienes que darte golpes de pecho, ¿verdad? Y tienes que hacer penitencia. ¿Por qué? Porque te enseñan en la religión tradicional que tienes que ir delante del sacerdote, confesar tus pecados ante otro ser humano que comete errores como tú, ¿cierto? Que tiene una naturaleza pecaminosa como tú. Y que ese otro ser humano te va a decir, bueno, usted rece 10 Ave Marías y traiga una limosna de 1,000 pesos y con eso ya, ¿verdad? Y ya tú te vas con la idea de que, bueno, como ya recé mis 10 Ave Marías y traes mis 1,000 pesos de ofrenda, pues ya. Entonces, esa es una idea equivocada de lo que es el verdadero arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hemos visto lo que la Biblia enseña. Y lo que la Biblia enseña es que nos tenemos que arrepentir y que para que Dios se agrade, para que se vea en nosotros que realmente estamos arrepentidos, entonces necesitamos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento no es más que un cambio de actitud de nuestra vida, donde nosotros vamos a cambiar esa actitud que teníamos completamente equivocada y que no le agrada a Dios por una actitud, ¿sí?, en la que yo estoy mostrando que realmente me arrepentí de lo malo que yo hice. Entonces es algo completamente diferente el arrepentimiento a lo que tradicionalmente pues la sociedad piensa que es arrepentirse, ¿verdad? Es algo espiritual, es algo que solamente, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo nosotros lo podemos lograr. En la Biblia cuenta la historia de un hombre que era publicano. Un publicano era una persona que era judía, pero trabajaba para el Imperio Romano. ¿Qué hacía? Cobraba los impuestos, ¿sí? Entonces, pero pues esas personas pues cobraban el impuesto y agarraban su tajada, ¿verdad? Yo te decía a ti, son 10,000 de impuestos y de esos 10,000 le doy, no sé, 6,000 al Imperio Romano y me quedo yo con 4,000, ¿no? Y ese publicano del cual la Biblia nos cuenta esa historia es Zaqueo. Pero dice que Zaqueo escuchó el mensaje del Evangelio. Yo creo que todos hemos escuchado esa historia, ¿verdad? Que Zaqueo era chiquito y se subió en árbol, ¿no? Hasta hay una alabanza para los niños que habla de Zaqueo. Y cuando Zaqueo es confrontado con el mensaje del Evangelio, cuando Zaqueo conoce a Cristo, ¿qué hace Zaqueo? ¿Ustedes recuerdan la historia? ¿Qué hace él? ¿Alguien se acuerda de esa historia? ¿Alguien la ha leído alguna vez? Lo invita a su casa. ¿Y qué más? ¿Qué hace después? Agarra todo lo que se ha robado y lo devuelve. Entonces, ¿se arrepintió realmente Zaqueo o no se arrepintió? Sí.
se arrepintió, ¿verdad? Porque no solamente sintió pesar, sino que actuó en consecuencia de que se vieron en él frutos dignos de arrepentimiento. Zaqueo agarró, ¿verdad?, todo lo que se había robado y lo devolvió. Entonces ahí es donde está también la acción que se tiene que ver en el cambio de actitud. Si yo me arrepentí por haber ofendido a mi hermano, no basta solamente con tener un pesar en mi corazón, con decir, bueno, a partir de mañana voy a tratar bonito a mi hermano. Yo necesito acercarme con mi hermano y pedirle perdón, ¿verdad? Y así como fui delante de Dios y le pedí perdón por eso que yo hice, voy delante de mi hermano y hago lo correspondiente, ¿sí? Porque a mi hermano yo lo ofendí. Entonces, si yo solamente digo, no, sí, ya me voy a portar bien, ¿no? Pero me hago así como que no ha pasado nada, ¿no? O me robé algo, ¿no? Como Zaqueo. Y se supone que me arrepentí, ¿no? Y digo, no, ya no voy a robar más, pero me quedo con lo que me robé. Eso no es un fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Yo tengo que devolverlo. Entonces, ahí es donde está la parte difícil, ¿verdad? Que no es solamente sentir feo, ¿no? Porque eso solamente es remordimiento. Actuar de tal manera que se vea, ¿no?, que realmente yo estoy arrepentido por lo que hice. Entonces, vamos a ver si realmente entendieron, ¿ya? Ahora, si yo les pregunto, a ver, Jimenita. Bueno, no, alguien te ha estado diciendo eso. Creo que eso lo dice el comienzo. A ver, hermana Marta, ¿qué es el arrepentimiento? Eso es reconocer, primero reconocer lo que estamos haciendo mal y apartarnos. Exactamente, es así, ¿no? En 5 palabritas, darle la espalda al pecado. Eso es arrepentirse. Ahora, ¿cuáles son las 2 condiciones que mencioné? ¿Sí? Que implica el arrepentimiento. Ahora sí, Jimenita. Para yo decir que realmente estás arrepentida, tienes que, ¿qué y qué? El cambio de actitud. Ajá, esa es una. ¿Te acuerdas? Sentir pesar en mi corazón, ¿verdad? Pero no solamente quedarme con eso, tengo que cumplir la otra parte, que es el cambio de actitud. Y decíamos que ese cambio de actitud bíblicamente, ¿verdad? Según lo que ahorita acabamos de leer en Mateo 3:8, es lo que la Biblia llama ¿qué? Hacer frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento, exactamente. El cambio de actitud es lo que la Biblia dice, bueno, en esa persona hay frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Porque está mostrando una actitud completamente diferente a la actitud que antes tenía. Entonces, ahí es donde la Biblia dice, ¿verdad? Por sus frutos Los conoceréis. los conoceréis, porque no podemos decir que estamos agradando a Dios, que hemos nacido de nuevo y seguir siendo las mismas personas que éramos antes. Para que una persona nazca completamente, se le vea, ¿verdad?, que realmente ha nacido de nuevo, tiene que tener una vida completamente distinta, tiene que haber en su vida un completo cambio de actitud a lo que antes era, ¿verdad? Y eso la persona solamente lo logra por medio de la operación del Espíritu Santo sobre nuestra vida, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda, ¿verdad?, a poder reconocer nuestros pecados y a poder darle la espalda al pecado. Amén. Entonces vamos a orar para dar por terminada esta clase. Entonces ya tenemos que tener claro a estas alturas todos, ¿verdad?, lo que es el nuevo nacimiento y lo que es el
arrepentimiento, ¿cierto? Y ya tenemos que a estas alturas saber en qué parte de la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque hemos estado viendo los versículos. Entonces ya si alguien viene por ahí y te dice, todos somos hijos de Dios, te le va a decir, porque ¿dónde dice? Porque ¿dónde dice? En Juan, ¿verdad? 1:12 dice, porque para ser hijos de Dios yo tengo que creer y recibirle. Y si yo no lo he recibido, pues usted no es hijo, ¿no? Es creación de Dios. Exactamente. No, pues es que yo sí me arrepentí, porque ya yo fui ante el curita y ya le dije mis pecados y ya di mi limosna y ya recé mi 10 Ave María. No, usted no se ha arrepentido porque usted sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Y en la Biblia dice, Mateo 3:8, usted tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, aunque hayas ido ante el curita, aunque te hayas llevado tu limosna y hayas rezado tu 10 Ave María, usted sigue siendo un pecador porque usted sigue haciendo lo mismo que antes hacía, ¿no? Entonces, allí es donde están las bases del Evangelio, que es lo que estamos aprendiendo en este discipulado. Esto es como el kinder. Esto es algo que todo cristiano debería saber, ¿no? Porque son bases de las cuales nosotros creemos, ¿verdad? Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, bendito Rey, porque tu Espíritu Santo siempre nos enseña, Señor, sobre lo que nosotros creemos, Padre, porque tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que por tu amor, que por tu misericordia, Señor, a nosotros que hemos creído en ti, que te hemos recibido, tu Espíritu Santo cada día nos ayude a ser nuevas personas, cada día nos ayude a nacer de nuevo, Señor, en esas áreas que aún, Señor, reina la vieja naturaleza en nosotros, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a mostrar frutos, Señor, de que realmente somos hijos tuyos, Señor. Y que donde quiera que tú nos lleves, Padre, Señor, que podamos mostrar que verdaderamente somos tus discípulos, porque hemos dado frutos de arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.